El tema de hoy, pues la cuaresma, pues porque la comenzamos mañana, un tiempo bien bonito y bien especial. Pues muy bien, cuaresma, como ustedes saben, pues viene de 40, ¿no? Y el 40 es un número bien interesante desde el punto de vista bíblico. Existe, creo que se menciona en más de 100 diferentes pasajes en la Biblia el número 40. Así que el número 40 podemos darle diferentes significados. En muchos de ellos el 40 tiene un significado totalmente literal, significa lo que dice. Y ese número lo vamos a interpretar como el número 40, sea día, sea periodo, sea distancia, lo que sea. En muchas ocasiones vamos a poder interpretar ese número 40 como el número 40, no se le busca la quinta pata al gato. Pero en otras ocasiones ese número 40 tiene un significado bien interesante, porque lo vamos a ver en diferentes contextos, donde pues obviamente el que más nos interesa, porque es el que da origen a lo que comenzamos mañana, que es la cuaresma, es ese tiempo que pasó Jesús en el desierto, 40 días, ¿no? Entonces en ese 40, el 40 puede tomar un significado diferente, como lo puede tomar en otros pasajes bíblicos donde encontramos también el 40. Y en ese contexto, pues vamos a hacer una referencia a que ese 40 tiene un significado de cambio. 40 siempre tiene una connotación de cambio en la Biblia. En este caso en particular, ¿qué fue lo que cambió de Jesús en esos 40 días? Cambió que pasó de la vida privada a la vida pública, ¿cierto? Recuerdan que él pasa del bautizo en el desierto, que hasta ese momento a Jesús solo lo conocían sus familiares y sus amigos, y a partir de que él llega al desierto ya sale a predicar. Entonces hay un cambio, pasa de la vida privada a la vida pública. En el diluvio, también que duró 40 días, ese diluvio universal, ¿qué cambio vemos ahí? ¿Qué fue lo que origina el cambio? Que Dios quiere una nueva raza de humanos, ¿no? Ustedes ya saben que él venía ya muy cansado de todo el pecado del hombre y decide crear una nueva raza, o sea que vamos a hacer como un borrón y cuenta nueva. Entonces ese 40 tiene un significado también de cambio, pasa de una raza humana a una nueva raza humana. Moisés también dura 40 años en el desierto. Recuerden que el plan original de Moisés no era durar tanto tiempo en el desierto. Pero ¿qué empezó a pasar cuando ellos están en el desierto? Que la gente se empieza a quejar y a quejar y a quejar y a quejar y a decirle que era mejor estábamos donde estábamos, y el pobre Moisés hágala para adelante, y la gente quería echar para atrás, y Moisés que para adelante, y para atrás, hasta que un día Dios dijo, ya no más. Vamos a esperar que toda esta generación de quejosos y quejumbrosos se mueran solitos para que la nueva generación sea la que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál fue ese cambio? Pasar de una generación de gente quejumbrosa a una nueva generación que tenía un poco más de fe en esa promesa que el Señor le había dado. Isaac también dura 40 años en casarse finalmente con Rebeca. ¿Qué cambio vemos ahí? ¿Se recuerdan que Isaac tiene que trabajarle al tío para que le deje casarse con Rebeca? Pero primero le engatusó a su hija mayor, y luego finalmente pues se destapa toda la trama, y luego otra vez que trabaje 7 años más con él para que le deje casarse con Rebeca. Pero ¿qué cambio vemos? Pasar de una esclavitud en el que estaba con su tío de trabajo para poder acceder a Rebeca, y luego ya pues pasa a su estado ya como de libertad, ya de esposo. El rey David gobierna 40 años. ¿Qué cambio vemos? Antes estaban las tribus de Israel dispersas, y vemos después el rey David muere en el trono dejando a las 12 tribus de Israel unidas. El profeta Elías pasó 40 días en el desierto. Jonás duró profetizando que si no se convertía Nínive iba a ser destruido en 40 días. Entonces fíjense que en muchos contextos vemos ese 40 como un cambio, y eso es lo que precisamente estos próximos 40 días, comenzando mañana, pues vamos a tener nosotros la oportunidad
de experimentar un nuevo cambio, un nuevo cambio. ¿Dónde empieza la cuaresma? ¿Dónde empieza bíblicamente la cuaresma? Podemos decir, la cuaresma bíblicamente comenzaría en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Dice así: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando las buenas nuevas de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Con esta frase comenzamos mañana la cuaresma. ¿Se acuerdan que mañana nos van a imponer las cenizas en la frente y nos van a decir: arrepiéntanse y crean en el Evangelio? Son las palabras que encontramos en Marcos cuando Jesús nos hace esa revelación que el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es ese reino de Dios que nos anuncia Jesús? Y la respuesta, el reino de Dios, recuerden que para ellos era un tema muy difuso, era un tema que incluso para hoy, después de 2000 años que la iglesia ha madurado y nos ha seguido enseñando y colocado las cosas un poco en bandeja de plata, y tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos tratando de entender muchas cosas, el reino de Dios pues era un tema bastante confuso y etéreo para ellos. Sin embargo, San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, nos lo deja sumamente claro. Él dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerden que el judío de aquella época, de la época de Jesús, al hombre hoy del 2018 no hay mucha diferencia. Y yo creo que en 100 años o 200 o 500, quien se pare aquí estará de pronto citando la misma expresión. No hay mucha diferencia. ¿Quién era el pueblo? ¿Quién eran ellos, el pueblo judío? ¿Qué esperaba de Dios el pueblo judío? Ellos esperaban a alguien que les satisfaciera sus necesidades terrenales. Ellos eran el pueblo elegido por Dios, era un pueblo que estaba en esclavitud. Imagínense la humillación de ser el pueblo predilecto, el pueblo escogido, que se sentían que ellos eran los únicos que iban a acceder al cielo. Sin embargo, estaban esclavizados. Qué peor humillación para ellos la esclavitud. Así que ellos reclamaban y esperaban un Mesías, un Dios que les arreglara los problemas de ahora. El que tenía hambre, que le dieran de comer; el que estuviera enfermo, que lo sanara; el que no tenía casa, que le dieran casa; el que se le había dañado el techo, pues que le pusieran el techo; el que se le había perdido el perro, pues que le encontraran el perro. Todo lo que fuera de nosotros de aquí, eso es lo que ellos estaban esperando. Ese era el rey, eso era el Mesías que ellos estaban esperando. Y si nos venimos al 2018, pues también como que seguimos un poco igual, no lo hemos cambiado mucho, ¿no? Seguimos muchas veces, claro, en la época de bonanza, pues sí, estamos en ese Dios que me ama, que me cuida, que me todo. Pero cuando vienen las vacas flacas, entonces el Dios que pedimos, el Dios que reclamamos, es el Dios que me arregle el problema, que me arregle el techo, que me suban el sueldo, que me den el trabajo a mí. Entonces, seguimos un poco como con eso, ¿no? Y por eso Pablo nos lo dice. El reino de Dios no es comida ni bebida, en una referencia a que no es esa necesidad actual mía de hambre, de necesidad física, sino que es justicia y paz. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y paz. Lo único que Jesús nos prometió y que nos dejó antes de morir, la herencia que nos dejó Jesús fue su paz. La herencia. Si ustedes miran a Jesús en todo lo que Él dijo, en el único momento Él nos dice: yo les dejo, aquí les dejo, como cuando el papá se va a morir y está uno todo alrededor, todo el mundo triste, no sé qué, y el hombre ahí en sus últimos alientos le dice: mire, les voy a dejar, allá les tenía escondido una platica, y nos revela dónde tenía la platica. Lo deja, ¿cierto? Cuando el hombre está muriendo hay que prestarle mucha atención porque no hay tiempo para bobadas. El tiempo se acaba, así que prestémosle atención a que se está muriendo. Y Jesús, cuando se estaba ya despidiendo, nos dice: mi paz les dejo, mi paz les dejo. Esa fue su herencia, la paz, la paz, la paz. Así que ese es el reino de Dios. Pero así como a los judíos hace 2000 años les costó mucho trabajo entender,
a nosotros también nos cuesta trabajo entender. Entonces por eso estos 40 días nos pueden ser como una buena razón y motivo para tratar de reflexionar un poquito sobre ese tema. La cuaresma entonces comenzó con esa proclamación del reino de Dios, con una invitación a convertirnos, a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, en esa palabra de Dios. ¿Y dónde termina la cuaresma? La cuaresma termina, nos lo revela aquí Lucas capítulo 22 del versículo 14 al 20, y nos dice: y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Miren qué hermoso, miren, Jesús está a horas de comenzar su pasión, a horas de comenzar con su pasión, y les dice a sus apóstoles: cuánto he deseado este momento con ustedes, celebrar esta Pascua con ustedes. A mí esa frase siempre me ha parecido sumamente hermosa. Quienes han tenido la oportunidad de ver la pasión de Cristo de Mel Gibson, recrean esta imagen, esta escena, cuando Jesús ya está en todo su proceso de pasión y se acuerda de sus apóstoles y recrean la escena y muestran a un Jesús tan hermoso, tan contento, tan como que, oye, es que nos quiere dar un regalo, pues que su alegría no le cabe, y lo muestran en el cenáculo con sus discípulos en esa última cena. Ahí termina la cuaresma, porque precisamente es en esa Pascua donde termina, ya comenzamos el nuevo periodo que es la Pascua. Y esas palabras tan hermosas que nos dice Jesús antes de la muerte, hay que prestarle también muchísima atención. Si ustedes siguen leyendo Lucas y bueno, o todo en Juan, que es donde nos extiende un poquito más en esas horas antes de comenzar la pasión, miren que en el Evangelio de Juan, casi que un 30-40% del Evangelio de Juan se concentra en las últimas 72 horas de vida de Jesús. Entonces, si un evangelista le dedica casi que la mitad de su evangelio, un poco menos que la mitad de su evangelio, a los 3 últimos días de la vida de Jesús, ahí hay oro en esas 32 horas, en esas últimas 72 horas, ahí hay oro. Entonces, en esas últimas palabras Jesús dice muchísimas cosas. Y como les decía, cuando uno está muriendo, cuando uno ya sabe que va a morir, no hay tiempo para decir bobadas. Y Jesús lo que nos dice ahí es oro. Aquí les quiero hacer una similitud a un caso de la vida real. Yo no sé si ustedes, alguno ha leído un libro, yo creo que lo he mencionado aquí porque es un libro que a mí personalmente me gustó mucho, que se llama La Última Lección. El libro La Última Lección de Randy Pausch. Les voy a contar de qué se trata ese libro. El libro lleva el título de La Última Lección a una tradición que existe en las universidades importantes, lo que se llaman las Ivy League aquí en los Estados Unidos. Las Ivy League son esas universidades Harvard, MIT, Carnegie Mellon, esas universidades top. Y esas universidades top tienen una tradición, y es cuando va a comenzar el último año de los estudiantes de ingeniería, invitan a un profesor y le dicen: profesor, este año usted va a dar la última lección. ¿Y qué es esa última lección? Es un ejercicio en donde ese profesor le dicen: imagínese que usted se va a morir. Como usted se va a morir, usted le tiene que contar a esos estudiantes que se van a graduar y no van a volver aquí a la universidad, aquello que usted como profesor de ingeniería considera que estos muchachos no se pueden ir de aquí de la universidad sin haber escuchado lo que usted considere que tienen que saber. Aquello que usted les tengo que contar, eso ustedes no se pueden ir sin haber escuchado esas palabras. Y ese ejercicio se llama la última lección. Pues muy bien, hace unos años le pidieron al profesor Randy Pausch, un profesor muy querido, relativamente joven, que diera la charla ese año. Les daban 12 meses de anticipación, les encargaban esa tarea para que lo pensaran, lo hicieran y todo. Randy Pausch se sintió muy honrado de semejante tarea. Empieza a prepararla y a los pocos meses le descubren un cáncer de páncreas. Ustedes saben que el cáncer de páncreas es un cáncer sumamente agresivo
como lo era el de Randy Pausch. Cuando Randy Pausch recibe la noticia de que tenía un cáncer de páncreas, en ese momento él estaba casado y tenía 3 hijos, uno de 5 años, uno de 3 años y uno de 2 añitos. Randy Pausch empezó a escribir su lección, su última lección para sus estudiantes, pero pensó también, mis hijos no me van a conocer a mí. Él sabía que sus días en la tierra estaban muy contados. Entonces él quiso matar 2 pájaros de un solo tiro. Dijo, voy a darle a mis estudiantes lo que me pidieron, les voy a dar una última lección, pero se los voy a dejar por escrito y les voy a contar a mis hijos aquello que yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo. Entonces él escribe este libro, se llama La Última Lección, y es un libro muy hermoso porque es un profesor, un buen hombre, buen marido, buen padre, donde él le cuenta a sus hijos lo que él considera que son sus valores, sus pensamientos, sus secretos del éxito, y bueno, cuenta lo que es un poco su vida y lo que él quiere dejarle de herencia a sus hijos. Así como Randy Pausch les deja de herencia este libro, que se los recomiendo porque la verdad que es un libro, no es un libro largo ni denso, es muy agradable de leer, no es muy ladrilludo, todo lo contrario, es muy agradable, muy ameno de leer. Pienso que Jesús fue lo mismo, él sabía que se iba a morir y nos deja consignado en ese sermón, en ese discurso que él tiene, que consigna el Evangelio de Juan en sus últimas horas después de que está reunido ahí con sus discípulos, donde él ora por nosotros, donde nos cuenta que permanezcamos unidos, que es a través del amor donde nos van a reconocer y de todo. Son unas palabras muy importantes, y ahí es donde termina para nosotros esa cuaresma. El tema central de la cuaresma es lo que nos van a decir mañana: conviértanse y arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Qué es ese pecado? ¿Cómo opera ese pecado? Porque pues nosotros vivimos en el pecado, creo que todos nos reconocemos pecadores, lo cual está muy bien y todo, pero debemos de no solamente conformarnos de reconocernos pecadores, sino que todos los años nosotros tenemos que tratar de hacer un ejercicio de mejorar un poquito. Miren que Santiago, esto es una lectura que se hizo hace poco, Santiago en su capítulo 1, versículo del 12 al 15, nos habla cómo opera ese pecado. Y miren lo interesante, porque al leerlo quise hacer una analogía más adelante con el ejercicio que les voy a hacer. Miren lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 1, del 12 al 15, que compara el pecado con el nacimiento de un niño. Miren cómo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren que lo compara, donde hay un inicio, donde hay una concepción, como se concibe un hijo, se da a luz, viene el proceso de gestación, proceso de dar a luz, alumbramiento, y viene el resultado de eso. Entonces Santiago nos compara el proceso del pecado con el engendro de un niño, la concepción, engendro y el nacimiento de ese pecado. Y para entenderlo un poco, yo quise tomar la vida de un hombre muy conocido que hasta hace una semana estábamos leyendo la primera lectura, por lo menos en la misa entre semana, que es de la vida de Saúl. Ustedes, como saben, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, el pueblo de Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernado por los profetas. El profeta era el que los guiaba, les decía y de todo. ¿Y qué pasó? Los israelitas, como ellos con ese complejo de sentirse que se tenían que sentir lo mejor de todo el mundo,
ellos decían, mire que los egipcios tienen faraón, los de Siria tienen un rey, ¿cómo así que nosotros un profeta? ¿No? Yo quiero un rey, yo también quiero un rey. Y entonces se acuerda que le dijeron al profeta Samuel, vea, no, usted muy querido, no lo tome personal, pero yo no lo quiero usted, yo quiero un rey. Entonces pues Samuel un poco, pues imagínense, va y que él tenía el encargo de Dios, él hablaba con Dios, Dios tenía una relación muy de tú a tú con Samuel, va y le cuenta a Dios que su pueblo le está pidiendo un rey. Y entonces Dios ahí le dice, no lo tomes personal, Samuel, la cosa no es contra ti, sino es contra mí, porque no te quieren, te están sacando a ti, me están sacando realmente es a mí. Pues bien, si lo que quieren un rey, denles un rey. Y le dan a Saúl, ¿se acuerdan? Que le da a Saúl como rey. Y bien, Saúl, como cualquiera de nosotros, un hombre que de pronto se encuentra con semejante lotería, se gana la lotería que lo nombran el rey de Israel. Israel, imagínense que rey, primer rey, así fuera pequeño el pueblo, grande, rey es rey. Y ese título pues se lo dieron a Saúl. Saúl tiene sus altos y sus bajos. ¿Se acuerdan que Saúl empieza a gobernar muy tranquilito, muy le voy a hacer caso a Samuel? Pero pasan los días, pasan las cosas y ya empieza como a desobedecer lo que le decía Samuel, las órdenes que le da Samuel. Es cuando lo manda a la guerra con los ninivitas, creo, y le dijo, pero me mata a todo el mundo, no me deja nadie vivo. Y Saúl lo desobedeció y ya le da la segunda vez hasta que Samuel dijo, listo hermano, yo ya no quiero nada más con usted, yo no lo vuelvo a ver, de mí olvídese y le deseo lo mejor, ya hágale usted por su cuenta porque usted es un desobediente y todo. Bueno, y ahí es cuando se topan con el rey David. ¿Se acuerdan? Que viene como escudero el rey David. Y el rey David pues un pobre niño, nadie daba un peso por el pobre rey David. Sin embargo, el hombre es cuando se hace notar, pues porque mata nada menos que a Goliat. Entonces, el rey David se vuelve el escudero de Saúl. Y el hombre David era un buen tipo. David no tenía ninguna pretensión de nada con Saúl, excepto ser un buen soldado, ser un buen general ahí del ejército, porque va ascendiendo hasta el punto que Saúl le promete a su hija como esposa y se casan. Pero, aquí es donde viene la parte interesante. Dice la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel en su capítulo 18, versículo 6. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. ¿Qué le había hecho? No le estaba sino sirviendo, el rey David le estaba sirviendo a Saúl, dando su vida por seguirle las órdenes a él. Buen soldado, luchador, obediente y todo. Y las mujeres, pues obviamente me imagino que el cantico pues se lo hizo más agudo al pobre Saúl, porque se lo hicieron con rima y todo, ¿no? Saúl mató a 1000 mientras que David mató a 10.000, y entonces eso le tuvo que haber penetrado duro a Saúl. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza la ira, empieza esa envidia. Igual nos pasa a nosotros hoy en día. ¿Cómo así que le van a dar el trabajo a ella? Si yo llevo aquí más años en la compañía, si yo hago un mejor trabajo, ¿cómo así que le van a promover a ella y no me van a dar el puesto a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué fulanito invitó a mi amiga a salir y no a mí si yo soy más bonita? Porque empieza uno siempre en ese tema de la envidia, ¿no? La envidia es uno de esos temas donde nosotros nos empieza a picar. Hasta aquí no hay pecado, hasta aquí no ha pasado nada, Saúl no ha hecho nada, Saúl tiene simplemente, como decimos los colombianos, tiene piedra de que a David lo estén cantándole mejores canciones, le estén diciendo cosas más bonitas, le estén sacando en cara que David es mejor que Saúl, y Saúl empieza a concebir, empieza un proceso de concepción
de esa ira, de esa envidia. Empieza esa seducción, empieza la seducción. Y solito Saúl empieza a maquinarse él solito lo que está pasando. Y dice Saúl, y nada menos que le quiera ahora mi reino, pues, o sea, ya, cuando el pobre David no había hecho nada para poder decir que quería, tener una aspiración diferente a serle fiel a Saúl, pero no, empieza esa semillita a comerle. Viene esa concepción del pecado, nos lo cuenta Samuel en su capítulo 19, dice: Saúl le dijo a su hijo Jonathan y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Ya, o sea, ya dio una orden, ya él sabe que está haciendo algo en contra de Dios, pero toma la decisión, ya se tapa los oídos de Dios, se pone la visera acá y dice: usted no existe, solamente existe mi pasión, mi deseo, y da la orden de matar a David. Capítulo 19, versículo 9. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó esa noche. No aguantó, ya concibe, ya entra su voluntad, elemento esencial en la ejecución del pecado. Igual que, pues en circunstancias normales, no se concibe un hijo, sino es con la voluntad de las dos partes. Aquí ya entra la voluntad, entró la voluntad de Saúl de matar a David, lo intenta matar, solamente que David, menos mal, fue muy ágil y se le logró escapar. Entonces da a luz ese pecado porque él ya tomó la decisión, tomó una acción en total decisión y voluntad de cometer un pecado. Y eso nos pasa a nosotros, porque es lo mismo, estamos en la oficina, la fulanita están que le dan la promoción y entonces me piden mi ayuda y yo no quiero, yo por qué la voy a ayudar, que ella lo haga, si es tan buena como dice, pues que ella haga el trabajo, yo por qué le tengo que ayudar, ¿cierto? O sea, así somos. Porque uno ya empieza como que la envidia, el egoísmo, todas esas emociones que nosotros tenemos guardadas por allá, que nos hacen recordar que somos pecadores, que necesitamos esa gracia de Dios y que ese es un tiempo de reflexionar en todas esas cosas que nosotros mantenemos, que necesitamos domesticar, porque eso forma parte de la herencia de la genética humana. Pero ahí está donde está el reto. Sí se puede, y tenemos pues ese gran ejemplo de todos los santos y todo que nos permiten demostrar que sí se puede, y esa es precisamente la razón de ser de los santos, ¿no? Miren que ustedes ven todo lo que podemos decir, un portafolio de santos en la Iglesia Católica. Si usted es carpintero y usted se vive teniendo problemas con sus empleados, con la madera, usted va a encontrar un santo que fue carpintero, que sabe lo que es lidiar con el incumplimiento, con la madera, que el contratista que le queda mal, que le incumple, que se le hace tarde, que se le daña la máquina. Usted va a encontrar el santo. Usted es una madre de casa, esposa con 3 hijos que no hacen caso, un marido que le gusta estar por... Ahí usted va a encontrar una mujer santa que fue esposa, que tuvo hijos, que todo, o sea... Ahí tenemos todo para que nos identifiquemos con cada una de nuestras cosas, de nuestras particularidades e individualidades. Encontramos un santo que nos va a hacer a nosotros, nos va a servir para que nos identifiquemos. Entonces, sí se puede domesticar esa parte humana de nosotros que tanto problema y tanto daño nos termina haciendo. Y nos decía Santiago, hasta que se engendre, cuando ya el pecado da luz, se engendra la muerte. Y mira qué le pasó a Saúl en ese engendro de la muerte que dice Santiago en su carta. Está en Samuel, en la primera carta, capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel
y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonadab, a Sinabab y a Malquisiú, hijos de Saúl, sus hijos amados, predilectos, especialmente Jonatán era su hijo predilecto. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Y Saúl se suicidó y ahí muere Saúl. Y ya David, el que llevaba ungido muchísimos años atrás, porque Saúl lo había dejado ungido Samuel, ya es cuando toma la corona y él empieza a gobernar. Pero miren la muerte tan triste de Saúl. Esa conversión, repito, que es a lo que estamos invitados, a lo que se va a hacer el reto en nuestras próximas 40 días, esa conversión, la carta a los Efesios nos va a dar unos truquitos que son prácticos, los encontré sumamente prácticos, sumamente sencillos, que todos podemos poner en práctica. Y no sea lo que nos pase lo que le pasó al general, creo que se llamaba Natán, que era el general del rey sirio que tenía lepra, y creo que se llamaba Natán, que tenía lepra, y entonces una sirvienta de él, un empleado de él, le dice que Eliseo, que el profeta Elías, lo podía sanar. Y entonces se acuerdan que él va donde el rey, le cuenta que pues era el general, un tipo muy querido por el rey, y le da tesoros. Recuerdo que le escribe una carta y le da muchos tesoros, muchas cosas, para que vaya y le ofrezca a Elías y lo sane. Y este hombre se pega semejante viaje por ahí Siria, no sé dónde vivía, era, pero lejos, y le llega los tesoros, a golpear la puerta y todo, y le entrega los tesoros y todo, y le dice, el profeta Elías le dice: vaya y sumérjase 7 veces en el río Jordán y que va a quedar curado la lepra. ¿Y qué hizo este hombre? Puso furioso, porque él no esperaba una solución tan fácil a un problema tan difícil. Él decía, ¿cómo que meterme 7 veces en el agua me va a sanar? Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? A veces eso nos pasa a nosotros, que lo simple no lo recibimos, no procesamos lo simple, procesamos siempre lo complejo. No sea que les pase como el cuento del señor, que el esposo se salió del trabajo, se fue con un amigo a tomarse unos traguitos y estaba en el bar tomando traguitos y se encontró con una exnovia. Y se puso a charlar con la exnovia, charle, y después se fueron por allá a un hotel y el hombre amanece en el hotel con la exnovia. Y al día siguiente se levanta este hombre a donde la mujer. Y camino a la casa a donde la mujer, él va pensando, ¿qué le voy a inventar yo a mi señora? Entonces empieza el hombre a inventarse y le dice, no, voy a decirle que me quedé varado, que me quedé dormido, Cuando llega donde señora, el hombre no es capaz y le cuenta la verdad. Y le dice, mi amor, mira, la verdad, anoche salí con unos amigos, en el bar me encontré con una exnovia, nos fuimos a charlar y pues terminamos en un hotel y pues no... Y le dice la mujer, desgraciado, mentiroso, usted estaba jugando billar con sus amigos a esta hora, no sé qué. Lo simple no lo somos capaces de procesar los humanos, lo simple. Así que esta carta a los Efesios nos va a traer unas pildoritas simples de aplicar en nuestra vida diaria. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 25 al 32. Dice: así que dejen las mentiras y dígase siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Entonces, primera tarea para los primeros 40 días. Evitemos decir las mentiras. Mire que nosotros nos volvemos mentirosos, pero por reflejo, por instinto. Se le hizo tarde a uno y uno ya diciendo, es que el perro, ¿tú qué sacarlo? No, se me hizo tarde porque me levanté tarde. Diga la verdad, o sea, pero decimos mentiras. Yo entiendo que la vivimos en una sociedad y que decir siempre la verdad hay veces que es sumamente complicado, pero hagamos el propósito
y desen cuenta, hagan una reflexión, porque yo me he hecho esa reflexión. Miren que hay mentiras, que decimos mentiras, pero que son tontas, no hay ninguna necesidad de decir la mentira. ¿Qué almorzaste hoy? En McDonald's. Pero no, almorcé en Burger King porque a mi señora no le gusta McDonald's, entonces para mí entre Burger King y McDonald's, pues lo mismo en mi mente, pues yo no es que esté diciendo mentiras, pero tampoco la verdad. Entonces, es donde yo digo que mire que hay mentiritas que uno va diciendo que no tienen sentido, no tienen sentido. Entonces, hay muchas mentiritas que podemos empezar a suprimir, chiquitas. Vamos a empezar por esas chiquitas, esas que decimos a diario, el vestido, ay, se me olvidó plancharlo, y decimos que sí lo planché cuando no lo planché. No es un problema, no, salir con la camisa sin planchar, ¿para qué decir mentir? Entonces, hay muchas mentiritas de esas que podemos nosotros evitar. Segundo, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Aquí veo que hay muchas parejas. Hagámonos ese propósito. Aquí veo que hay madres seguramente, aquí hay hijos, aquí no, claro, somos humanos, y donde haya dos humanos, ahí va a haber un conflicto, ahí va a haber un malentendido, ahí va a haber un enredo, ahí va a haber una desconfianza, ahí va a haber una pelea, ahí va a haber una jartera. Tomemos estos 40 días por costumbre, esas tonterías, esa de todo. Hay veces que pedir perdón es muy difícil, pero mire, un truco facilísimo: acuérdese con su esposa, peleó, dele un beso y hasta mañana y ya. Bueno, pero no se deje acostar usted que lo coja la noche peleado, si le cuesta trabajo decirle perdóname mi amor que es lo que hice. Entonces bueno, ya el besito, ese vale como por un perdón. Pues usted no hizo una cosa así, pues. Entonces, no nos coja la noche con el papá, con la mamá, y aquí ya todos creo que somos adultos, entonces esas discusiones que tenemos con los papás, con los viejos, a veces son por tonterías. No colguemos el teléfono bravos. Si colgamos bravos, pues porque es que pan, mi papá, y uno cuelga. Reflexiona a la media hora en una llamadita: bueno viejo, hasta luego, te quiero mucho, se me olvidó decirte que te quiero, y cuelga. Ya, no tuve que decir perdón mi papá. Pues si lo dice, pues mejor, pero si no. Pero busquemos, el mensaje busquemos que esas cosas, situaciones tontas, o sea, el mensaje que les quiero dejar para estos 40 días es: no les voy a pedir una cosa, pues va y pídale perdón a su hermana que hace 40 años le hizo una ofensa y no la ha perdonado, ojalá, pero bueno, tantas cositas pequeñas que nos van empezando a ejercitar el músculo para cada vez tomar pasos más grandes, porque estamos comenzando. Dice, que el ladrón deje robar. Robar no solamente es entrar al Banco of America con un revólver y desocupar la caja fuerte del banco. Eso no es solamente robar. Yo también puedo robar tiempo en el trabajo porque me pongo a hacer visita con mis compañeros 1 hora y charlando y todo. A mí no me están pagando para contarles qué hice el fin de semana. Pues sí, nadie espera que uno no, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pero uno trabajando. Necesito papel de la impresora que se me acabó, uno va y saca el de la oficina, pues uno dice una resma más, una resma menos de la oficina, eso no pasa nada, pero estoy robando. La realidad pura y sencilla es: estoy robando. Yo no pagué por esa resma de papel y tengo una resma de papel en la casa. Eso se llama robar. Entonces, nosotros también robamos tiempo, dinero, recursos. Le robamos una ilusión a una persona. Sale una persona maquillada, bonita, pues sí, de pronto el peinado no le quedó tan bonito, pues no le tengo que decir no te quedó bonito el peinado, no le estoy diciendo mentiras. Pues si no me gusta, pues no diga nada, pero no digo, uy, tan feo ese peinado. Le estoy matando una ilusión. Esta pobre mujer lleva 1 hora peinándose, echándose, y yo le digo, ¿cómo quedaste fea? O no te... ¿Cierto? Le estoy matando, le estoy robando su ilusión de lucir bonita ante mí, ¿cierto? Entonces, robar no solamente es el acto de asaltar un banco. Miren esta, la siguiente: no digan malas palabras. No digan malas palabras. Busquemos. Yo reconozco, yo de joven decía malas palabras, y la verdad que ni siquiera, no fue por el tema del cristianismo ni por el catolicismo. En esa época para mí eso eran palabras que ni existían. Simplemente me parecía como
feo. El idioma del español tiene palabras tan lindas y me lo propuse y la verdad que a mí que se me escape una mala palabra, la verdad que es muy difícil. Pero sé que hay gente que le cuesta más trabajo, sé que hay gente que ha sido educada y criada un poco con las groserías. No las digamos, no las digamos. Mire que usted esta noche, en santa paz, allá en su camita, en su almohada, piense y diga: cuando yo vaya a decir tal grosería, voy a buscar una palabra que no sea grosera, pero que similar. Entonces, si usted se golpea el dedo, diga cáspita o diga carambola, bueno, yo no sé, pero no va a decir, pero no digamos malas palabras. Entonces, y uno busquemos de verdad cambiar nuestro vocabulario. Mire que se veta y si usted es una de esas personas que no le gusta decir groserías y usted entabla un diálogo con una persona que dice muchas groserías, fíjese que uno como que uno le choca, ¿cierto? Uno le choca. Y por eso uno debemos de tratar de alejarnos de las groserías. Yo recuerdo que a mi hija, cuando ella le quería meter las canciones en el iPod, yo le decía: no, yo te las meto porque yo primero escuchaba la letra. ¿Por qué? Porque si una niña de 10, 12, 15 años empieza a enchufarse aquí y desde aquí ya está escuchando malas palabras, el día que el marido se las diga, ella no se va a sentir ni ofendida, porque está acostumbrado a oír esas malas palabras desde niña. Pero como yo no estoy acostumbrado, cuando a mí alguien me dice una mala palabra, pues la palabra como que choca, ¿no es cierto? Entonces, no decir malas palabras. Mire que es un consejo fácil, no es subir el Everest a pie, ni nada. Vamos a procurar. Entonces, si usted es de una de las personas que dice malas palabras, esta noche empieza a buscar sinónimos, palabras que puedan que suenen parecidas a la grosería, pero que no sea grosería. Entonces usted va a empezar a generar un hábito de no decir malas palabras. Dice: no diga malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Fácil, fácil. La siguiente: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. ¿Cómo ponemos triste al Espíritu Santo? Pues no cumpliendo con estas cositas que están a nuestro alcance. Yo entiendo que para muchos de nosotros tenemos unos problemas gravísimos de nuestro pecado que no son fáciles liberarnos. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son. Pero todo comienza con pasitos, y aquí nos están dando estos pasitos. Quítense de ustedes toda amargura. Hay gente que mantiene la cara de vinagre, pues desde que se levanta, gratis. Se asoma y ve el día gris y ya se le daña el genio, ya se le daña el ánimo, pero nadie le ha hecho